Bienvenidos, buenas noches a De Buena Fuente, quinta temporada por la televisión de todos los tucumanos y las tucumanas. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube y también por nuestras redes sociales. Bueno, una semana que la verdad que entre un miércoles y otro miércoles pasa de todo, pero principalmente aquí en el corazón de la Argentina, que es Tucumán. Los saluda al equipo. Florencia López González, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramiro. Martín Faciano, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nosotros tenemos un programón, la verdad. Está mal hablar bien de uno mismo con el contenido, pero la verdad que hoy tenemos un contenido periodístico más que interesante. Esto tenemos preparado por ustedes en la jornada de hoy. Hoy, en De Buena Fuente, Tucumán continúa en obras. Nación invierte en infraestructura y empleo para motorizar la economía. Sisto Terán detalla las próximas inversiones. Sprint final para el cierre de listas de precandidatos a diputados y senadores para septiembre. ¿Quiénes encabezan? ¿Quiénes integran? ¿Quiénes quedan afuera? La legisladora Sandra Mendoza analiza la situación. Estalló el escándalo entre Bolivia y Argentina. Macri, Bullrich, Faurie y Aguad fueron denunciados en los dos países y se abrieron investigaciones por la venta de material bélico. Histórico acto en el hipódromo para cerrar los frentes que competirán en las PASO de septiembre. La lectura de Javier Noguera sobre el futuro de la interna oficialista. Cambios y aumentos en las actualizaciones salariales. ¿Qué pasa con el salario mínimo vital y móvil? ¿De cuánto fueron los aumentos jubilatorios? ¿Para qué es el bonus? Panorama sanitario. Repasamos los números de vacunados y vacunas que arribaron, los nuevos contratos y laboratorios que proveerán al país. Se viene la vacunación de niños. Todo esto y mucho más en De Buena Fuente. Muy bien, tenemos bastante en agenda. Javier Noguera, ¿cómo está? Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Bueno, también le abro, por supuesto, a nuestro panel. Usted fue protagonista en la jornada de hoy de los dichos del vicegobernador Osvaldo Jaldo, donde, bueno, de manera peyorativa se refiere a usted, ¿no? Como una cuestión de que, digamos, de manera negativa o consume marihuana o algo por el estilo. ¿Lo escuchó? ¿Lo vio? Sí, por supuesto. Y la verdad que lamento mucho las declaraciones del vicegobernador, no solamente hacia mi persona, sino también hacia el gobernador. Hoy creo que ha derrapado una vez más en este tipo de consideraciones que no solamente no le hacen bien a la política, sino personalmente a él, ¿no? Es realmente una falla que creo que en todo momento habla más de él que de nosotros. Claro. Creo también que hay como, teniendo en cuenta cierre de listas, Javier, como cierto apuro de un sector a que el vicegobernador se acerque más al gobernador Mansur y que no quede, digamos, en offside todos aquellos que pretenden ser parte de este proceso, ¿no? Y en apariencia, de acuerdo a lo que venimos viendo, de lo que hemos visto hoy, la única apuesta a la que hace el jaldismo en este momento es supuestamente integrar una lista bajo el pretexto de la unidad. Claro. A esta altura no solamente parece torpe, sino ingenuo ese análisis, ¿no? Y digo esto sencillamente porque no puede nadie pretender la unidad interviniendo los consejos deliberantes, despachando a los trabajadores peronistas de la legislatura y siguiendo con esta actitud fundamentalmente de desafío a la autoridad política del peronismo tucumano, que me refiero concretamente a su acto mayor de deslealtad, que es cuestionarlo precisamente a nuestro gobernador Juan Mansur, ¿no? Son muchos los actos de traición que viene llevando a lo largo de su vida Jaldo, no solamente en estos últimos tiempos. Y creo yo, sinceramente, como la mayoría de mis colegas con los que vengo conversando, es que lo razonable, lo justo, lo necesario en esta instancia ya es que él presente una lista de candidatos para el 24 y en una interna disputemos realmente si él tiene razón o tenemos razón nosotros. Si él dice que no, que él merece estar dentro de la lista, bueno, que exponga los votos. Candidatos. Dicho sea de paso, vamos a resolver grandes misterios de la política tucumana en esta elección. Vamos a saber finalmente cuántos votos tiene Río Olivares, cuántos votos tiene Roque Álvarez en mi ciudad,
¿cuántos votos tiene Osvaldo Jaldo en Tucumán? Hay mucha gente que dice que el triunfo del peronismo se lo debemos a Osvaldo Jaldo. Bueno, vamos a ver entonces si todos estos, en mi criterio, grandes misterios, digamos, del peronismo pueden quedar develados ahora en esta interna. Esta es una breve introducción que está haciendo Javier Noguera, el intendente de Tafí Viejo, sobre la actualidad de la coyuntura política. Flor, tenemos placas también. Exactamente, es una semana importante en materia de política, pero política hacemos al caminar, diría Rally Barrio Nuevo, y en este caso se camina con Muy la bien, vacunación. muy bien, Flor, Así digamos. que en este sentido Política y folclore, muy bien. como corresponde. En este sentido hay que hablar, Ramiro, de lo que se está viviendo en el contexto de esta campaña histórica de vacunación que se lleva a cabo en todo el país y de la cual Tucumán no está exento. Hay información muy importante porque, por ejemplo, la semana pasada Argentina, en un ranking de los 20 países en donde se está vacunando mayormente, Argentina tuvo el podio. E inclusive lo dijo el mismo presidente de la Nación en distintos discursos y a través de sus redes sociales. Acá estamos los datos, 25 millones, más de 25 millones de dosis aplicadas, más de 28 millones de dosis distribuidas, más de 20 millones de vacunados con una dosis y más de 5 millones de vacunados con las 2 dosis. Para englobar un poquito lo que dicen estos números bastante grandes y difíciles de leer, le decimos al tucumano y a la tucumana que el 60% de la República Argentina ya cuenta al menos con una de las dosis contra el COVID-19. Y como decíamos, Tucumán tampoco está exento porque hay números también que hablan de la provincia de Tucumán en este sentido. Los números de vacunadas, las dosis aplicadas, ya vamos por encima de los 750.000 aplicadas, más de 1 millón de dosis recibidas, más de 900.000 vacunados con una dosis y más de 174.000 vacunados con 2 dosis. De nuevo, tenemos también porcentajes y hoy se ha dado a conocer, por ejemplo, que en este contexto de vacunación en la provincia de Tucumán, lo que se tiene que decir es que de 24 provincias que tiene la República Argentina, Tucumán está en el número 6 en cuanto a la cantidad de dosis aplicadas, así que es una muy buena noticia. Esto, por un lado, tiene que ver con los trámites a nivel nacional y para con el exterior para tramitar las vacunas. También tiene que ver con las gestiones en cuanto a la distribución en las distintas provincias del país y a los operativos que hay que destacar que se llevan a cabo en los nodos de vacunación en todo el territorio provincial. Tenemos números de hoy también. Los números de hoy, sí, 169.351 en total, por supuesto, contagiados. Más de 751.000 vacunados, 155.000 recuperados y 2.837 personas fallecidas en la provincia. Bueno, lo que tenemos que decir en este contexto es que todo es muy dinámico. El contexto es dinámico, se empieza a hablar de nuevas cepas, se empieza a hablar de la importancia que tiene la conducta social, más allá de la vacunación. Por supuesto, hay que apostar siempre a la gente y a ese sentido común, pero también ese sentido solidario que tenemos que tener en este contexto. Y lo que hay que destacar, por ejemplo, en cuanto a la jornada de hoy, Ramiro, es que parte un nuevo vuelo, en este caso un vuelo hacia China para la obtención de nuevas vacunas de Sinopharm. Recordemos que durante el mes de julio se espera que arriben al país 8 millones de vacunas de Sinopharm ya tramitadas por el Ejecutivo Nacional, por supuesto. Hoy salió el 6º vuelo, van a estar arribando el viernes por la tarde y estamos hablando de una gran cantidad de vacunas. Vacunas que se suman a las que ya llegaron esta semana. Llegaron también vacunas de Sinopharm, de AstraZeneca. Mañana, por ejemplo, en la provincia de Tucumán van a estar en unas horas. En realidad van a estar llegando las segundas dosis de Sputnik V y va a seguir avanzando lo que tiene que ver con el acuerdo con cronograma. Estados Unidos, ¿no? Esta donación que va a hacer el gobierno de Biden hacia la Argentina, ¿no? Y no solo eso, sino que empezar a hablar de estos jóvenes de entre 20 y 24 años que también han comenzado con la vacunación durante esta semana y la posibilidad que se abre en base a los estudios y a los trámites de nuevas vacunas, como por ejemplo Pfizer y Moderna, de estar colocando vacunas a niños, niñas y adolescentes. Hay pruebas que ya se realizaron en Canadá, hay pruebas que también se han realizado en China. Lo cierto es que la ANMAT va a dar el ok y finalmente se van a estar aplicando estas dosis en el país. Todo parece poco, Javier, ¿no? Para cierto sector de la oposición, ¿no? Bueno, sin duda, después ¿no? de semejante panorama que da Florencia, pues, sin embargo hay gente que todavía... No solamente parece poco, hace pocos meses nos decían de que esta vacuna era veneno, después que no era suficiente y ahora que hay suficiente nos dicen también que no lo estamos haciendo lo suficientemente rápido. Claro. Palos porque boga, palos porque no boga. La oposición realmente a lo largo de la pandemia ha venido teniendo una conducta al menos reprochable, ¿no? Y espero, por supuesto, que en ese sentido también la gente advierta no solamente la poca colaboración de parte de la oposición, sino el boicot sistemático a toda
a este proceso que llevó adelante el gobierno nacional, donde no solamente se ha dado a la tarea de conseguir vacunas, sino a la de orientar adecuadamente a la población, y en todo momento han estado precisamente echando tierra sobre esto y tratando de hacer políticas sobre la desgracia de la gente. Bueno, tenemos postales de la semana, por supuesto que lo central va a ser el 9 de julio, te invito, Javier, también a que veas las postales que preparamos con Martín Facián. Preparamos, dije, bueno, prepárate La vos, producción preparó, básicamente. Acá lo invitamos al foto. intendente a ver porque él estuvo participando, ¿no? Si mal no recuerdo, en los actos del 9 de julio. Acá puntualmente lo que vemos es en la Casa Histórica el gobernador Juan Mansur con el presidente Alberto Fernández, ambos con las primeras damas, ¿no? Mandataria del mandatario provincial y nacional. Esta fue una foto que fue subida a la Casa Rosada, ¿no? El Twitter oficial de Casa Rosada. Vamos a seguir viendo otras fotos porque dejó muchas postales. Bueno, esta otra vez lo mismo, pero con la fachada de lo que los porteños llaman la casita de Tucumán. Sí, a lo que nos enerva a nosotros los tucumanos. Foto de familia, digamos. Pero, bueno, un acto bastante protocolar con algunos mensajes cargados hacia la oposición y con otras postales que han dejado algunas interpretaciones que le vamos a preguntar al intendente, ¿no? Bueno, acá fue puntualmente una foto que subió el ministro del Interior, Guado de Pedro, con el presidente y el jefe de gabinete, quizás las figuras jerárquicas de la política a nivel nacional más trascendentales, ¿no? De lo que es el gobierno nacional. Después tenemos una foto que subió el vicegobernador, si mal no recuerdo, que está junto al intendente, ¿no? Al intendente capitalino Germán Alfaro. Si podemos volver un segundo atrás, porque fue muy curioso, porque no sé si ustedes recuerdan, le pregunto acá al intendente Noguera, que en un momento salió después del acto el intendente Alfaro y salió a decir que él no había estado cómodo en el acto de la Casa Histórica. Y bueno, surgieron los chascarillos dentro del mundo político, que era porque lo habían sentado cerca del vicegobernador. Todo esto luego de, bueno, algunas llamadas que insinuaban, ¿no? Que podía haber habido un acercamiento entre ambos espacios, pero que finalmente o también no la se dio. lectura puede ser que a los opositores los sentaron más juntos, digamos, ¿no? Todo esto fue ahí, ¿no? Dentro Cerquita de Guado de Pedro, que miraba hacia el frente, trataba de no mirar para los costados. Y después, bueno, la foto que vimos recién, que fue la foto de el presidente Alberto Fernández con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, foto también subida a las redes del vicegobernador. Y finalmente la foto que se esperaba de ese día, ¿no? Que es la siguiente, que es la foto de el reencuentro entre el gobernador Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que no se veían hace más de 4 meses. Bueno, ahí se ve, ¿no? El ministro del Interior que mira y el jefe de gabinete que mira al piso directamente. Fue la foto tan esperada que, bueno, le vamos a preguntar al intendente cómo fue que vivió y qué expectativas había en función de los mensajes políticos que podían surgir de esta fecha. Bueno, ha sido, como ustedes saben, una fecha en lo que se refiere a la actividad oficial y a la participación, en el caso nuestro de los intendentes, muy restringida por los efectos de la pandemia y la necesidad de que no se generen aglomeraciones, ¿no? Así que nosotros hemos participado de la llegada del presidente sin, por supuesto, participar de los actos centrales, que como sabemos ha sido reducido a un grupo muy exiguo de personas. Yo, como decía recién, creo que tanto el espacio del vicegobernador Jaldo tenía expectativas con respecto al 9 de julio, tenía expectativas también con respecto al día de hoy, o sea, el día del cierre del frente, tenía expectativas con respecto a llegar a un acuerdo. Creo que a eso se orientaba el 9 de julio, por lo menos en ese espacio. Creo que ya viene quedando muy claro, no solamente desde el peronismo tucumano, sino también del peronismo nacional, que no hay interés en llegar a un acuerdo con Osvaldo Jaldo, que ha venido a tener una conducta pendenciera en todo momento. Hoy lo ha vuelto a demostrar en todo sentido. Es muy difícil que de esa postura, en la postura en la que él está parapetado, pueda conseguir de parte del peronismo, no solamente tucumano, sino, vuelvo a decir, nacional. Nosotros tenemos un partido que es nacional, el Partido Justicialista. Porque además, en términos electorales, Javier, ¿cómo seduce el voto, digamos, no kirchnerista, no albertista, o inclusive al kirchnerista y al albertista, para que en la PASO lo acompañen? Pues si ya tiene la opción clara.
es el tema, desde el punto de vista hasta de comunicación política. ¿Cómo hace para plantar la estrategia dentro de la interna o fuera de la interna para decir, sí, yo soy Alberto también y Cristina, pero no lo voten al partido oficial? Es complejo, no solo eso, ¿no? sino planteando que no hay unidad cuando lo que se busca es una unidad. Por supuesto. De hecho, a quien no le hubiese gustado no referirse a este complejo escenario político en el que vive hoy el peronismo. Sin duda no hubiese gustado llegar en unidad a todo. Pero para construir un espacio de unidad tienen que estar dadas las condiciones. Claramente, quien ha venido conspirando en contra de esa unidad y en todo momento boicoteando la posibilidad de que eso ocurra, es el vicegobernador Osvaldo Jaldo. ¿Pero no se puede ya construir la unidad? ¿Ya es tarde? Yo no veo ninguna posibilidad, no, sinceramente, ¿no? Es decir, vuelvo a repetir, ha intervenido los consejos deliberantes, ha despachado por la ventana a los trabajadores peronistas de la legislatura, sigue con actitudes pendencieras y fundamentalmente desafía la autoridad política de nuestro principal referente en la provincia. Esos gestos de deslealtad, esos gestos de traición, no se corresponden con ningún espacio de unidad, no solamente dentro del peronismo, dentro de cualquier espacio. Es decir, si uno tiene un grupo de amigos y alguien está con esa conducta, y bueno, lo más probable es que, resolvamos esto en una contienda electoral, porque francamente no son términos para sentarse en ninguna mesa. Intendente, tiene una conducta extorsiva. Para poner un poco en contexto lo que fue el acto en el marco, ¿no?, de un escenario nacional, como es el 9 de julio, una fecha patria, hubo movilizaciones de la oposición en todo el país y hubo algunos incidentes acá con sectores que trataban de llegar a la plaza, de llevar su protesta. Se vieron dirigentes ruralistas, se vio al exdiputado nacional Juan Casañas de alguna manera encabezando esa marcha, y después hubo un episodio que tuvo que ver con lo que iba a ser el acercamiento de Alberto Fernández a los Valles Calchaquíes, que finalmente no se dio. ¿Cree que realmente, como un colega suyo dijo, que eran hechos que estaban orquestados para desestabilizar y ensuciar el 9 de julio? ¿Cree que esto ha sido hechos casuales o ha habido cierta conexión? No, yo no creo que sean hechos casuales, creo que son hechos, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los mismos periodistas que han cronicado en varios diarios y reportes, digamos, acá, que la organización de Cambiemos para provocar estos incidentes del 9 de julio ya venía generándose días anteriores. Si creo, digamos, que esto tiene vinculación, estos espacios de Cambiemos, con el descontento del jaldismo, creo que sí. De hecho, hay un legislador jaldista que ha estado provocando estos incidentes. Exactamente, sí. Tenemos más postales, Javier, para mostrarte, para mostrar a la audiencia, por supuesto, tiene que ver con el hipódromo, ¿no? Así es, con el acto que se celebró ayer para formalizar lo que fue la constitución del Frente de Todos en Tucumán. A ver. Y una de las primeras postales que surge tiene que ver con lo que fue, bueno, acá estamos viendo el video, ¿no? Claro, Imágenes del dron, que es la videoconferencia del presidente Alberto Fernández con lo que fue quizá uno de los actos más transparentes, ¿no?, de la presentación de un frente, porque se estuvieron presentando los avales en tiempo real, algo que generalmente no suele pasar. Ahora vamos a ver cómo sigue todo el proceso administrativo y formal, porque bueno, siempre dentro de este periodo viene lo que son las impugnaciones, se caen algunos avales, que seguramente hay algunas especulaciones en ese sentido que indican que podría haber una especie de disputa legal, ¿no? Porque el vicegobernador ha dicho que puntualmente va a pelear adentro del Frente de Todos. Así que esto, bueno, pasó ayer, estas son las imágenes. ¿Cómo lo vivió usted, intendente, teniendo en cuenta de que fue quizás la primera gran movilización del peronismo en el contexto de pandemia? Bueno, la verdad que con mucho entusiasmo, ¿no? Sinceramente creo que el escenario político en el que estamos viviendo, un escenario muy favorable para el oficialismo, a pesar del contexto realmente desfavorable en el que estamos viviendo, fundamentalmente porque no se advierte en la oposición que haya cohesionado una oferta electoral que pueda poner en riesgo el gobierno hoy de Cambiemos. Tanto a nivel nacional, lo digo, como a nivel provincial, ¿no? A nivel nacional, en este momento, con su principal referente político cuestionado por un contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado. Y acá en Tucumán, la verdad que huelgan las palabras para describir lo que está pasando, digamos, en la interna de Cambiemos.
Eso da un poco de tranquilidad al escenario del peronismo desde el punto de vista del análisis político. Por supuesto que la dinámica que tiene la política puede ir modificando estas cosas, ¿no? Pero sin duda, hoy, no solamente en la provincia, y de acuerdo a los reportes, me refiero, digamos, a las encuestas que tenemos nosotros y a las que se conocen a nivel nacional, yo les podría decir, digamos, que la expectativa entre la opinión pública y los encuestadores es que el peronismo va a tener un amplio triunfo. Y me refiero específicamente a distritos que han sido para nosotros a nivel nacional muy difíciles, como provincia de Buenos Aires, donde los últimos 17 años, al menos, no hemos ganado una elección de medio término. Y eso hoy aparece como muy claro en provincia de Buenos Aires. Por eso Vidal quiere volver a la capital. Bueno, van a recibir una paliza en provincia de Buenos Aires, sin duda, y están refugiándose en capital. Y otro tanto va a pasar en el resto de los escenarios políticos del país. Y eso va a pasar también acá en Tucumán. Yo no lo digo, digamos, en base a que quiero hacer pronóstico futurista ni nada. Yo digo en base a las encuestas que hoy conocemos, ¿no? ¿En qué porcentaje está lista la lista? Si podés tirarnos un número. En porcentaje, no tiro los nombres. Si está no en 80... conozco, pero tenemos muy buenos candidatos. Yo te diría, claro, en un 70, un 80% la lista ya prácticamente viene constituyéndose. Seguramente en estos próximos días, tanto el gobernador como el presidente, probablemente también la vicepresidenta, ajusten un poquito la lista, pero claramente es la lista que se va a constituir a partir del 24 en la carta de triunfo del peronismo, ¿no? Claro. Y acá vemos justamente lo que son las fotos del acto de hoy, ¿no? Del acto de lo que se denomina como espacio Peronismo Verdadero, que es el espacio que conduce el vicegobernador, que habían convocado una conferencia de prensa para el día de hoy para anunciar que no se van, que no van a salir por fuera del Partido Justicialista, porque esta era una variable que se estaba analizando. De hecho, voceros del vicegobernador habían anticipado que estaban avanzando en la conformación de un frente electoral para salir por fuera. Perdón, ¿no? Acá hay dos tafiseños, ¿no? Por lo que veo, si ven la foto, hay dos tafiseños, Javier, ¿no? Así es, así es. Usted se refiere al legislador Roque Álvarez y al secretario de la Cámara, Alejandro Martínez. Así es, a ellos dos. Esta es otra de las últimas postales que, bueno, de alguna manera se ve ahí atrás, ¿no? La cara del anfitrión, el legislador Palina, tapado por el cartel de Cristina y Alberto Fernández. ¿Cómo evalúa usted, a grandes rasgos, intendente, el mensaje? Porque ni siquiera es como que está la determinación de salir definitivamente y de avanzar en una lista, sino que dicen, si no nos dan lo que nosotros queremos, salimos en las pasos. Bueno, yo creo haberlo dicho recién, ¿no? No se le va a dar lo que ellos pretenden. Salgan. Es decir, hace rato que vienen ya señalando con el dedito, bravuconeando, que si no me dan lo que yo voy a salir con la lista. Salgan con la lista. Cuéntenos cuál es la lista, quiénes son sus candidatos. Queremos saber, la verdad, ya a esta altura, de tantas amenazas, de tantas bravuconadas, de tantos ejercicios militares que vienen haciendo. ¿No se sabe entonces qué es lo que quiere el sector de Osvaldo Jaldo? Francamente, no. Es decir, hasta acá aparece la leyenda, el hecho de los elefantes chinos, ¿no? Es decir, hay unos elefantes chinos que salieron de su hábitat hace unos días en China, ya van recorriendo campo a traviesa más de 500 kilómetros. Se sospecha, digamos, que el líder de la manada se equivocó y salió de su hábitat y hasta acá, digamos, no hay cómo encauzarlo. Es muy parecido a lo que está pasando acá. Sinceramente no se sabe ni a dónde van. Pero se dice que ellos piden un cargo en la lista que sería la esposa de Darío Montero. Eso es lo que hasta ahora, por lo menos... La diputada Gladys Medina, a la cual se le vence el mandato. A punta de pistola. ¿Ah? Claro. Bueno, eso es lo que pretendía, o lo que pretende el sector de Jaldo. No sé si estoy equivocado. Es lo que se sabe, en realidad. Claro, puntualmente hablan de que es ella quien merece el reconocimiento. Pero tampoco hacer semejante movida por un cargo en la lista me parece... La verdad que no se entiende, ¿no? Sinceramente no se entiende. Pero bueno... Ahora el 24 vencen los plazos. Indefectiblemente el tiempo transcurre. Hoy venció el plazo para presentar frente. Hace una semana decían que iban a presentar un frente. Bueno, ya sabemos que no han presentado un frente hoy. Vamos a ver si presentan candidato al 24. Al 24, es la semana que viene, no falta mucho tiempo. Yo por eso no quiero tampoco animarme
digamos, en hacer lucubraciones que no correspondan. Porque fue bueno, poquito, el martes ¿no? antes del 24, el Día del Amigo, el 20 el Día del Amigo. Así Capaz que tenemos novedades. Javier, te invito a que te quedes un bloque más, ¿puede ser? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos en De Buena Fuente, quinta temporada, aquí en el canal de los tucumanos. Bueno, muy bien. Llegó el momento de hablar de economía y la convocamos y le agradecemos que haya venido nuevamente Florencia Correa Deza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien la intervención en el Día de la Independencia en la televisión pública. Muchas gracias. La verdad que un placer. Bueno, queríamos hablar sobre centralmente qué pasa con el dólar, ¿no? Porque también hay mucha doble intencionalidad en la información de esta cuestión de que parece que todo va a explotar por los aires porque está subiendo algunos centavos el dólar blue. Así que queremos algunas referencias al respecto. Bien, el fin de semana el Banco Central hizo unos cambios en la operatoria de los dólares financieros, sobre todo. La idea en realidad ha sido leída como un manotazo de ahogado, si se quiere, del central. No es del todo así. La verdad que el Banco Central desde el principio de año viene acumulando reservas a un ritmo muy importante. Y esto le va a permitir, obviamente, afrontar la segunda mitad del año en donde de manera estacional hay menos posibilidades de acumular reservas. Recordemos que durante la primera mitad del año es en donde se liquidan las exportaciones. Este año particularmente hemos tenido la novedad de los precios de las exportaciones. Eso le ha permitido al central acumular reservas. Y en realidad, justamente de cara a la segunda mitad del año, que es en donde bueno, la posibilidad de la liquidación de exportaciones es menor y además, bueno, se vienen las elecciones y ya sabemos que las elecciones son un contexto complicado, digamos, para el dólar, es que el central ha tomado estas medidas para tratar de bajar un poco la presión sobre los dólares financieros y tratar, digamos, de tenerla controlada la brecha, ¿no? En este sentido, el Banco Central, pero la especulación que siempre está presente, por lo visto, cuando se trata del dólar blue en la República Argentina. ¿Es normal? ¿Ocurre en otros países del mundo? ¿Nos pasa a nosotros? ¿Quién modifica este valor? ¿Por qué esa especulación? El dólar blue ha reaccionado justamente porque, como te decía, la lectura ha sido el Banco Central está con problemas, lo cual no es real. Es normal que el dólar blue reaccione, pero lo que no es normal es la brecha. Además sirve como elemento de presión, ¿no? El tema del blue para que digan, bueno, si este blue no puede haber tanta diferencia entre el blue y el oficial, qué bárbaro, esta cuestión de los analistas en general en medios, ¿no? El tema ahí, digamos, sí, hay una utilización obviamente mediática de aquellos medios en donde efectivamente lo que les interesa es tratar de desalentar, digamos, la política económica del gobierno nacional, pero lo que también es real es que desde el punto de vista económico la brecha es peligrosa y genera reacciones. ¿Por qué es peligrosa? Es peligrosa porque justamente genera reacciones por parte de los agentes económicos que son negativas para la economía. Claro. Si pensamos, por ejemplo, en los exportadores, cuanto más alta es la brecha, al exportador lo desalienta a que liquide hoy. Claro, ¿no? Liquide, porque justamente la brecha lo que nos está diciendo es en algún momento el gobierno va a alcanzar el blue, ¿no? Claro. Entonces en algún momento el gobierno va a devaluar. Entonces ahí tenemos un comportamiento que es contrario a lo que uno estaría esperando. No, y todo el tiempo se está diciendo inclusive que a fin de año el dólar va a tener un cierto precio. ¿Cómo podemos hablar de lo que puede llegar a ocurrir en 6 meses? Eso también es especulación.
No es solamente especulación, vos fijate, porque cuando el gobierno plantea el presupuesto nacional, ahí también hay un planteo de a cuánto puede llegar el dólar a fin de año. Claro, ¿no? el presupuesto, entonces, claro. Así como el gobierno está pensando, bueno, cómo vamos a terminar con la inflación, cómo vamos a terminar con el déficit fiscal, también hay una idea de cómo vamos a terminar con el dólar, con lo cual hay ahí un juego entre lo que el gobierno está diciendo y lo que los agentes económicos están esperando. Claro. Licenciado, cuando el Frente de Todos se impuso ante el macrismo en las elecciones intermedias, las PASO del 2019, luego hubo una devaluación y el gobierno de Macri en ese momento salió a decir que eso había pasado porque había triunfado el peronismo. Sin hacer futurología, pero ¿qué cree que podría pasar si se repitiera un escenario donde podría volver a ganar el peronismo en todo el país a nivel nacional después de noviembre o incluso en las PASO de septiembre? De nuevo, las elecciones son un contexto complicado. Venimos de la elección de 2019 que, como vos decís, ha tenido, digamos, una corrida muy importante cuando se terminó ese proceso electoral. Justamente la medida del Central y un poco lo que ha pasado durante estos primeros 6 meses tienen el objetivo de tener herramientas por si eso pasa. O sea, en un escenario postelectoral que digamos, el mercado cambiario reaccione de esa manera, no solamente tiene que ver con el gobierno nacional, sino que también tiene que ver con el juego de aquellos que confluyen al mercado cambiario. Entonces, la idea del gobierno es tener las herramientas necesarias para poder hacerle frente a un contexto como ese, es decir, tratar de anticiparse a una posible coyuntura crítica en el mercado cambiario. Pero además dejar claro que, digamos, no se puede hacer la mirada, digamos, por un lado la política y por otro lado la economía, ¿no? Están de la mano, claramente eso. No, la verdad que en este momento ya creer que podemos analizar estas dos variables de manera independiente es totalmente erróneo, ¿no? Quien quiera disociar estos dos aspectos de la vida de la sociedad está fuera, digamos, de toda discusión. Realmente se influyen una a la otra, ¿sí? Es decir, las decisiones políticas, como decíamos recién, digamos, mantener la brecha está generando reacciones en los actores económicos, es decir, la política genera reacciones y a su vez la economía también nos hace, digamos, desde la política tomar decisiones para tratar de solucionar, ¿no? O sea que hay ahí una cuestión de juego conjunto. Claro. Bueno, los invito a que tomemos o comencemos con el tema Bolivia, ¿no? Que no hay manera de calificarlo, no hay manera de creer lo que ha pasado con Bolivia, con el país hermano, y para eso lo sumo a la charla al viceministro de Justicia de la Nación, al doctor Juan Martín Mena. Juan Martín, bienvenido aquí en Ramiro Rearte y el equipo de Buena Fuente en la televisión pública de Tucumán lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, muy bien. ¿Hay algún tipo de calificativo para ponerle a lo que hizo Macri en contra del pueblo boliviano? Sí, Ramiro, mirá, hay distintos tipos de calificativos. Desde lo jurídico penal hay varios, pero por sobre todo yo quisiera rescatar la primera reacción del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, cuando catalogó ni más ni menos estos hechos que se conocieron el jueves pasado y durante el transcurso del fin de semana como una verdadera vergüenza para la nación argentina y para todo el pueblo, porque Mauricio Macri lo que hizo al decidir ni más ni menos que contrabandear armas y explosivos para fomentar y nutrir de material a las fuerzas sediciosas que llevaron adelante un golpe de Estado contra un gobierno democrático en Bolivia, lo que decidió fue también avergonzar a todo el pueblo argentino. Realmente es incalificable. Nosotros repasábamos y de todas las denuncias, las causas que se conocen sobre la innumerable cantidad de delitos que cometió la administración de Mauricio Macri durante los últimos 4 años, yo creo que estamos frente al hecho más grave, al más vergonzoso, y en materia penal en el cual tendrá que dar respuestas que aparentemente, según la primera información que hallamos en los documentos oficiales, está confesa, está probada. Decidieron ni más ni menos que bajo la excusa de fortalecer la seguridad de la embajada argentina en Bolivia ante los hechos de convulsión social, como ellos lo llamaban, pero que eran ni más ni menos que la ejecución y la consolidación de un golpe de Estado en el vecino país, decidieron aprovechar el envío de personal de seguridad para la embajada para contrabandear municiones y explosivos. Estamos hablando de, según la documentación a la que tuvimos acceso en las primeras horas, 70.000 cartuchos de escopeta y un universo que no queda claro de entre 580 y 600 granadas de explosivos, la verdad que es increíble, de gas lacrimógeno,
y de todo tipo de explosivos para contenciones antitumulto. La verdad que es incalificable. Tendrá que responder por serios delitos tanto en la Argentina, la denuncia que formulamos el día lunes los ministros de Justicia, la ministra de Seguridad y la titular de la FIP, y también en Bolivia, porque en Bolivia se está investigando el golpe de Estado, está presa Jeanine Áñez, y desde hace 2 semanas está preso ni más ni menos que el comandante de la Fuerza Aérea, que lideró las fuerzas represivas en Bolivia y que fue quien le agradece a Mauricio Macri el envío y el apoyo de la República Argentina con armas y explosivos. Y sumado a esto, Juan Martín, acá muy cerca en Jujuy, el gobernador Morales le va a hacer un acto, otra locura, ¿no? A uno de los principales represores en esa Bolivia hermana, ¿no? Sí, es vergonzosa la respuesta de los dirigentes de Juntos por el Cambio, ya sea la de Mauricio Macri, la de Patricia Bullrich, directamente implicados en el contrabando, y la de los aliados, como Gerardo Morales, que salieron no solo a justificar lo que hicieron, sino que con esta ofensa de doblar la apuesta y decir que va a premiar, a condecorar al entonces embajador de Mauricio Macri en Bolivia, es verdaderamente vergonzosa. Yo creo que si hay algo que no puede admitirse bajo ningún pretexto ni de ambición política, es la de romper el núcleo básico de coincidencia democrática que nosotros creíamos haber alcanzado en nuestro país. Sí. Lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri se lleva puesto una larga y reciente historia de compromiso democrático de nuestro país y compromete seriamente la violación de numerosos tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha promovido y ha ratificado y ha adherido en los últimos años, principalmente todas las cartas democráticas que hemos firmado al apoyar ni más ni menos que un golpe de Estado. Esperamos ahora que haya una profunda y rápida investigación judicial para que se determinen las responsabilidades en todo esto. Está apareciendo en los primeros 4 días que llevamos desde que se conoció el hecho y formulamos la denuncia, ya está apareciendo innumerable documentación y testimonios. Hoy fue hallado parte del material que no se encontraba. Tengamos en cuenta que según los hechos, hasta el momento sabemos que una parte se le entregó a la Fuerza Aérea de Bolivia y faltaba un remanente de material que no sabíamos dónde estaba, si se había consumido, quién lo había hecho, y hoy el jefe de la Policía de Bolivia informó que se hallaron municiones argentinas en depósitos de la Policía Boliviana. Por lo tanto, ahora solo queda determinar claramente cuáles fueron las responsabilidades y esperemos que el hilo no se corte por lo más fino, no lo vamos a permitir. Por supuesto. Una decisión de estas características, un contrabando entre países internacional de municiones, no lo decide un gendarme y no lo decide el miembro del Grupo Alacrán que fue a custodiar la embajada. Obvio. Por lo tanto, esperamos ahora que la investigación avance y que se determinen claramente las responsabilidades. Aquí lo sumo también a la charla al intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, viceministro, porque también, bueno, quiero hacerle un comentario y una pregunta, Javier. No, simplemente una consulta. ¿Qué tal? Buenas noches. Consultarle si hay una causa ya en el país abierta por contrabando y si el Estado Nacional está impulsando esa acción o hay algún querellante. Sí, efectivamente la denuncia la presentamos el día lunes, insisto, con la primera documentación que hallamos ante la primera búsqueda conocida la noticia. El día lunes, tanto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, como la ministra de Seguridad y la titular de la FIP, por ser el organismo rector de la aduana, formulamos una denuncia que recayó en el Fuero Penal Económico y que ya en el día de ayer mismo fue sorteada y se están tomando las primeras medidas de prueba. Por lo tanto, esa causa la inició el Estado Nacional y ahora estamos esperando los primeros días de la investigación para que avance rápidamente y se puedan determinar las responsabilidades que correspondan. Bien, viceministro, buenas noches. Florencia López González lo saluda desde acá y en este caso consultarle por el día después, ¿no? Por cómo se construye una relación en un Mercosur, una relación bilateral, cómo se construye los tratados y la democracia y los derechos humanos con el país vecino de Bolivia en este contexto tras lo ocurrido. Sí, absolutamente. Bueno, la primera reacción del presidente de la Nación fue muy clara y se dirigió inmediatamente ahora sí las autoridades
democráticas de Bolivia. Por supuesto que pusimos a disposición toda la información que se está hallando en los registros públicos de nuestro país y la más amplia colaboración tanto desde los poderes ejecutivos como así también de la colaboración judicial para que tanto la causa que se investiga en Bolivia como la de Argentina puedan avanzar prontamente. Claro. Y nuestro compromiso democrático es el de siempre y nosotros vamos a explicar lo que ha ocurrido y vamos a informar en todos los organismos internacionales las eventuales responsabilidades de todo esto para justamente salvar al pueblo argentino de la vergüenza a la que quiso someterla Mauricio Macri. Eso no lo vamos a permitir. Claro. Nosotros mantenemos y vamos a ratificar permanentemente el compromiso democrático del pueblo argentino en el ámbito internacional y eso no va a sufrir ninguna mella. Pero para que eso se consolide efectivamente, tenemos que lograr que estos hechos vergonzantes que se han descubierto sean investigados y sean castigados severamente como corresponde y como lo manda la ley en nuestro país. Viceministro, muchas gracias por el tiempo. Sabemos de su ajustada agenda, así que le agradecemos mucho este tiempo para De Buena Fuente. No, por favor, Ramiro, muchas gracias. Saludos a todos allí en el canal y a disposición siempre que el tiempo nos lo permita. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Bueno, Juan Martín Mena, clarísimo en lo que decía. Vamos a seguir, si te parece, Florencia, las Florencias, Martín también, por supuesto, el intendente. Os hizo mesa grande, se hizo grande el fogón, sobre el salario mínimo vital y móvil. Acá tenemos algunos números con respecto a lo que fue desde este mes, julio, agosto, septiembre, el bono que anunció el presidente para jubilados y pensionados y que alcanza aproximadamente un 80% de los beneficiarios, Florencia, ¿no? Así es. Bueno, el esquema este había sido pautado en el mes de abril, ¿no? Y en ese momento el Gobierno Nacional, en el seno, digamos, del Consejo del Salario Mínimo Vital Móvil, sí, decidieron hacer un incremento del 35%, pero en 7 cuotas y la última cuota en el mes de febrero. Bueno, finalmente, y dado, digamos, el contexto inflacionario que estamos viviendo, teniendo en cuenta que realmente en esta primera mitad del año hemos acumulado mucho de lo que era la pauta anual de inflación, el gobierno ha decidido adelantar el esquema de incremento del salario mínimo vital y móvil y terminar, digamos, en 29.160 pesos, que era lo que en principio había que terminar en febrero del año que viene, en el mes de septiembre, ¿no? Y así se cumpliría, digamos, la pauta del 35%. ¿Qué repercusión tiene eso en la cotidianidad del tucumano y del argentino? ¿Qué te modifica a vos que el salario mínimo vital y móvil sea de este monto y no de este otro? Mira, el salario mínimo es un precio de referencia, ¿no? En realidad, lo que hay que pensar cuando hablamos de salario mínimo no es necesariamente el trabajo en blanco, es decir, aquel trabajador registrado, claro. Justamente porque en general el trabajador registrado está contenido por un convenio laboral, de trabajo, claro, en donde se pauta el salario. Y en general el salario de aquellos trabajadores registrados en la Argentina, por lo menos en el 80% de la masa de trabajadores de todo el país, es de aproximadamente un promedio de 40.000 pesos. O sea que la verdad que al trabajador en blanco realmente el salario mínimo no lo motiva demasiado. Lo que sí nos interesa es para cuando uno analiza el empleo informal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque justamente el empleo informal, al no caer dentro de la legislación y de los convenios colectivos, muchas veces lo que pasa con esos trabajadores es que sufren, digamos, un salario que realmente no les alcanza para la canasta básica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí funciona el salario mínimo vital y móvil como un precio de referencia, justamente ¿por qué? Porque lo que dice la ley es que, en principio, a esos trabajadores no se les podría pagar menos de este monto por una jornada de 40 horas semanales, ¿no? Y además también otra de las cuestiones en donde funciona el monto del salario mínimo vital y móvil es en algunos planes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en los programas, digamos, de trabajar y este tipo de cuestiones, están valuados en tantos salarios mínimos o un porcentaje del salario mínimo. Sí.
con respecto a también algo que se sumó y anunció el presidente, esta cuestión de aquellas trabajadoras, digamos, mujeres que no hayan tenido la cantidad de aportes, aquí cantidad de años, podrán acceder también a la jubilación, digamos, una reversión de lo que fue la jubilación de ama de casa, ¿no? Bueno, este es un problema, la verdad, que de larga data en la Argentina. Recordemos que habiendo transcurrido sobre todo la década del 90, muchas mujeres que en general están expuestas de manera más significativa a la informalidad y además están más relegadas a las tareas domésticas, se encuentran con situaciones en donde efectivamente no se pueden jubilar, ¿no? Entonces las moratorias han venido un poco a subsanar esta situación, digamos, de desamparo de las mujeres y sobre todo las que han ejercido, digamos, tareas de amas de casa. Y en este momento se va a sumar la idea de que por cada hijo que las mujeres hayan tenido se va a considerar, digamos, para una jubilación, lo cual, bueno, claramente busca acortar la brecha entre mujeres y hombres, ¿no? La desigualdad, la tan popular denominada histórica desigualdad. Y lo importante de tener en cuenta, licenciada, sobre esto que nos está comentando, es que hay muchas mujeres que trabajaron seguramente, lo hicieron en la informalidad, pero les va a sumar la cantidad de hijos. Pero también hay mujeres que no deben tener aportes seguramente y que esos hijos les van a servir a ellas para entrar mínimamente en la moratoria y pagar, bueno, los años que corresponda. O sea, es más allá de un igualador de derechos, le está otorgando derechos que prácticamente no existían. Efectivamente, si hay un ejercicio, digamos, de política económica con perspectiva de género en la Argentina en los últimos tiempos, es realmente la protección social para las amas de casa, ¿no? De vuelta, las jubilaciones de amas de casa, las moratorias y en este momento lo que vos estás diciendo, digamos, respecto de la cantidad de hijos. Las mujeres históricamente están sometidas a brechas no solamente salariales, sino de participación en el mercado de trabajo, y esto obviamente al momento del retiro, al momento de la jubilación, impacta de manera negativa, considerando sobre todo también el avance de algunas pautas culturales como puede ser el divorcio, en donde realmente la mujer queda totalmente desprotegida si es que no ha estado inserta en el mercado laboral, ¿no? Por supuesto. Florencia, muchas gracias. A ustedes. Por la claridad y por el tiempo. A ustedes. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya venimos en De Buena Fuente. Bueno, le agradecemos al intendente Javier Noguera porque, bueno, hoy está de semipanelista, ¿no? Que le hemos quitado más tiempo de que lo de costumbre, sobre todo porque no queda nada. Usted mismo decía en uno de los bloques en el que está presente que quedan muy pocos días para el cierre de listas y ya no lo llevo solamente a la lista del Frente de Todos, sino al abanico de opciones que puede haber también inclusive en la oposición, ¿no? Porque también ellos tienen otra interna, ¿no? Para ver, porque todos quieren ser senadores, todos quieren ser diputados o la cabeza de lista, otros quieren ser gobernadores y bueno, no hay un cargo para todos, me parece, ¿no? Sí, yo creo que buena parte de la dificultad del análisis político hoy de la provincia de Tucumán se concentra dentro de la oposición y que pueda, como oferta electoral, proyectar a las elecciones no solamente primarias abiertas, simultáneas obligatorias, sino hacia las generales, ¿no? Sí. Que es lo más inquietante hasta acá, porque claramente no solamente no se conocen quiénes son los candidatos, sino cómo se va a constituir esas alianzas. Hay también un elemento que suena un poquito extraño para lo que es un frente antiperonista, que es la adhesión que nuevamente recibe del intendente de la capital, Juntos por el Cambio, que venía amagando para otros lados, y de pronto termina, digamos, acá nuevamente cristalizando esta alianza. Esta alianza del frente antiperonista, porque fundamentalmente está el antiperonismo ahí, partido en este momento, porque también el bucismo va a salir con una oferta electoral
más clara, es realmente lo que hace, como decía recién, inquietante el análisis desde el punto de vista de saber qué pueda llegar a pasar, ¿no? Sí, además Bussi, si pudiera, sale primer senador, primer diputado, segundo diputado, tercer diputado. O sea, hasta acá, dentro del antiperonismo de Tucumán, aparece hasta como más consistente la oferta electoral del busismo, ¿no? Porque... es la misma hace años. Exactamente, y al mismo tiempo, dentro de Juntos por el Cambio, esta entente, como decía recién, que intenta cristalizarse o amalgamar de alguna forma, es muy difícil que eso ocurra, sí. Pero de todas maneras, por supuesto, hay que esperar, ¿no? Me parece que está leyendo encuestas el intendente, ¿no? Porque habla de habló de encuestas datos, porque esa mención que hizo de que parece más consistente el busismo, de alguna manera tiene que ver con una encuesta que corrieron esta semana, por supuesto, lo que sabemos de las encuestas es que la oferta electoral del busismo hoy es más consistente que la de Juntos por el Cambio entero. Como sabemos también, por ejemplo, que el Frente de Todos, como marca política, es más consistente que cualquiera de nuestros candidatos, ¿no? Hoy sabemos que también... La parte y el todo, digamos. Sí, sin duda. No solamente acá, sino también en Buenos Aires y a nivel nacional. Eso está ocurriendo, digamos, como un fenómeno político que uno despiezará o analizará de la forma que considere. Pero la realidad es lo que está pasando, ¿no? Y es lo que está pasando acá en Tucumán también. Pero como fenómeno político, ¿se vuelve a creer en las encuestas? No, las encuestas son sinceramente iniciáticas, de una experiencia política, no pueden ser determinantes de una manera y al mismo tiempo tampoco pueden ser condicionantes ni de una estrategia política, ni de un discurso político de ninguna manera, pero sí advierten ciertos detalles que probablemente de continuar las cosas de la manera que vienen, puedan cristalizarse. Las encuestas son fotografías del día que simplemente muestran expresiones de anhelo y hay que seguir la película. Es decir, esto hay que ver cómo evoluciona. Hasta acá lo que tenemos acá es poca información también para analizarla, porque al no saber cuál es la oferta electoral de Juntos por el Cambio, quiénes van a ser sus principales referentes, se hace medio difícil poder analizar, digamos, si esa oferta va a poder ser consistente o no. Lo que sí aparece claro es que Bussi sí aparece como una oferta electoral hoy que puede medirse y aparece más consistente que Juntos por el Cambio en todas las encuestas que conocemos. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que eso se proyecte en un escenario, se traslade, digamos, al escenario final de esto, que son precisamente las primarias abiertas y después, por supuesto, las generales de medio término, ¿no? Ahí lo escuchaba recién y me venía a la cabeza de que, bueno, puntualmente a los dirigentes no les gusta hablar de los otros espacios políticos, pero teniendo en cuenta que usted como intendente tiene diálogo y ha tenido instancias en las que se lo ha visto conversando con su par de Yerabuena, Mariano Campero, con el intendente de Bellavista, Sebastián Salazar, ¿cómo cree que va a resolverse la interna de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que ya de alguna manera está explicitado que hay una especie de interna entre lo que es el PRO y lo que es la Unión Cívica Radical? Yo creo que en el escenario de Juntos por el Cambio hay claramente dos componentes, uno de extracción radical, que es lo que vos acabas de comentar, que son los intendentes, que es José Cano, Silvia Elías, es decir, el espacio o el núcleo duro del cual Juntos por el Cambio acá está estructurado, al cual se le incorpora un elemento que es extraño, ajeno al antiperonismo, porque proviene precisamente del peronismo, que es el intendente de la capital. Todo hace presuponer, yo no quiero decir que esto vaya a ser así, pero que este espacio antiperonista genuino enfrente al intendente de la capital en una elección donde aparece claramente con más ventaja este primer espacio. Digo esto porque el despliegue territorial del radicalismo en la provincia de Tucumán claramente es mucho más consistente que el que pueda generar el intendente Alfaro de acá a las elecciones, ¿no? Claro. O sea, en mi criterio, así como está descrito el escenario hoy, el intendente Alfaro ha caído en una emboscada. Claro. ¿Usted va a alquilar reposeras para ver esta internet? hay muchas alquiladas ya. Sí, hay muchas alquiladas ya y por supuesto el desenlace político lo vamos a ver, digamos, dentro de unos poquitos meses, así que especular al respecto, digamos, Bueno, gracias por el tiempo, de verdad, porque la verdad que nos extendimos hoy con la invitación y con los bloques y por el aporte que nos hizo siempre y la buena onda cada vez que viene a De Buena Fuente. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ustedes quédense, hacemos una breve pausa y venimos para el último bloque.
Bueno, nos vamos. Gracias Martín, gracias Flor. De nada, Ramiro. Muy extenso y de mucho contenido el programa de hoy. Movidito. Movidito. Vamos a ver el miércoles que viene, que es 21 de julio. ¿No? Post Día del Amigo. Post Día del Amigo. Vamos a ver si se nos cumple la profecía, ¿no? Vamos a tener la danza de los nombres de los candidatos. Ya va a estar ahí, ya va a estar ahí la lista. Dice que ya está casi prácticamente cerrada, que va a haber pocas modificaciones, lo que ya se conoce por lo menos de la lista oficial. Y que bueno, ya para esa fecha tendremos más novedades. Faltan días para el 24. Obviamente. Gracias. Bueno, gracias a Zimmerman Muebles que viste este estudio de Árbol Negro Film Arts and Communication. Gracias a todo el equipo, por supuesto, que hace posible nuestro programa como todos los miércoles aquí en Árbol Negro. Y también a nuestro equipo de producción que la verdad se pone a la 10 siempre, cada uno de los miércoles. Gracias a Roland Cotton que me viste, me acompaña todas las semanas. Y ustedes, como siempre, a cuidarse, a seguir cuidándose. Si no se vacunaron, aprovechen a vacunarse y aprovechen cómo el Estado Nacional y Provincial nos está cuidando a través de las vacunas y las políticas públicas. Nos vemos el próximo miércoles. Que descansen y sigan enganchados con la programación en esta madrugada de la televisión pública. Nos vemos el próximo miércoles en De Buena Fuente, 5ª temporada, programa ganador del Martín Fierro, mejor programa periodístico. Chao.